Mal estoy. Oh, ¿qué pasó, profesor? Puta, amanecí resfriado, pero pa'l gato. Pa'l gato. Oiga, pero tenemos No, que decir pésimo. que apreciamos mucho y valoramos mucho que pese a eso usted esté en contacto con nosotros. Al pie del cañón. Su audiencia fiel lo agradece muchísimo. Así es que, bueno, ¿qué le fantástico, qué qué le podemos bueno. decir? Que se recupere, que se cuide, tómese, no sé, con este calor yo no sé si recomendarle una sopita, pero bueno, una limonada. No, Mm. claro, no sé, ahí hay que buscar alguna alternativa hidratante y refrescante. Bueno, no Pero faltará, agua, no faltará sí. algo más. Ay, Ya, ay, oiga. sí. Bueno, vamos, entremos en materia porque hay una efeméride. Vamos. Hay una efeméride que tiene Sí. que ver con el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina, que está cumpliendo 40 Sí. años, es decir, año 1984. Correcto. Se firmó el 29 de noviembre de 1984 y es un hito muy importante porque como recordaremos, ¿no? Algunos en vida, ¿no? Y otros, digamos, en el dato y la historia, estuvo a punto de entrar en guerra con Argentina, ¿no? A fines de 1978. Si no fuera por una, digamos, literalmente providencial intervención papal, ¿no? Que nos llevó a una negociación que culminó con la firma de este tratado el 84, o sea, fueron varios años. Y en ese sentido es muy importante porque resolvió una serie de problemas en esta dilatada frontera común y sobre todo instaló una forma de resolver controversias que eso es muy importante, o más bien ratificó una forma de resolver controversias por medio de la negociación y del arbitraje. Entonces en ese sentido es un hito de la mayor importancia. Sí. El Papa Juan Pablo II, ¿no? Correcto, Karol Wojtyla, él Claro, fue. Wojtyla. Sí. Y los firmantes. Asumido hace poco, ¿no? Claro, pues Sí. que eso estaba tratando era él, obvio. Sí. Y los firmantes eran, por el lado argentino, el presidente Alfonsín, porque la democracia había vuelto recién a Argentina, ¿no? El año anterior. Claro. De hecho, bueno, como siempre, pero en este caso es muy evidente que son los factores políticos los que llevan a que se pueda resolver la controversia más que las argumentaciones o los documentos de tipo diplomático o técnico, ¿no? Tiene que ver con una decisión política por una serie de situaciones que vive la Argentina en relación al fin de la dictadura, ¿no? Al fin de la dictadura militar tras la terrible, ¿no? derrota en la guerra de las Malvinas y ya evidentemente la certeza de que era imposible, ¿no? seguir digamos en una línea bélica, ¿no? después de esa derrota. Entonces eso allana el camino, pero antes de eso fue muy complejo y tiene que ver con justamente las dictaduras militares argentinas en el gobierno en esa época, en los años 70, en particular el llamado proceso, ¿no? que va de 1976 a 1982, que fue justo el periodo más o menos en que ocurre esta tensión fronteriza y casi militar entre Chile y Argentina que casi nos lleva a la guerra. Entonces eso es muy importante, es muy importante. Ahora, la firma del acuerdo, el 84, es entre el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, recién retornada a la democracia argentina, y el gobierno dictatorial de Augusto Pinochet. Pero los que firman son los representantes, los cancilleres. Yo me acuerdo claramente del nombre del canciller argentina, Dante Caputo, no se me olvidó nunca. Claro. Sí, con enormes bigotes. Sí, Dante Caputo, con unas patillas más o menos importantes, ¿no? Sí. No, este era bigotón así tipo Morsa, ¿no? Un poco un gran cepillo tenía, ¿no? Y por el lado entre nariz y chileno, boca. el canciller era Jaime del Valle, de Pinochet. Ah, claro, sí, a esas alturas sí. Sí, en ese sentido, bueno, ahí se nota, ¿no? Porque en la culminación de este proceso que llevó varios años, desde la tensión del año 78, yo diría más bien desde el año 77, porque el año 77 es cuando se anuncia el fallo arbitral de la corona británica, que es a la cual Chile y Argentina se habían sometido, esto sustentado en una larga tradición de resolución de conflictos por la vía diplomática entre Chile y Argentina, y aunque a nosotros nos parezca sorprendente, sobre todo Argentina. Que Argentina, tras la guerra con el Paraguay, tras la guerra de la Triple Alianza, que es en 1870, ¿no? la década de 1860, en 1870, es una guerra tan sangrienta, tan brutal, ¿no?
que la clase gobernante argentina toma la determinación de que de ahí en adelante todos los conflictos fronterizos, que como se sabe en América Latina son comunes y en esa época aún más, se iban a resolver por medios pacíficos. Argentina queda traumatizada después de esa guerra, que es muy sanguinaria. Entonces, desde 1870 en adelante, los sucesivos gobiernos argentinos van a resolver sus problemas limítrofes con una serie de países mediante arbitraje y van a acatar los laudos arbitrales que surjan de esas negociaciones, a pesar de que en muchas ocasiones les fue adverso. El año 1876 negocian con los paraguayos por el Chaco Boreal y el presidente norteamericano le otorga el Chaco Boreal a Paraguay y Argentina lo acepta. En 1895 con Brasil por Misiones Oriental, ¿no? También falla por Brasil y Argentina lo acepta. Y luego va a haber varias negociaciones con Chile en 1899, en 1902 y luego por Palena en 1966, en la cual también Argentina va a aceptarlos. Entonces, en ese sentido, tenían una larga tradición de negociación diplomática y de paz que a Argentina le va a dar mucho prestigio a lo largo, digamos, de ese siglo, que va de 1870, diría, hasta 1970, ¿no? Como un país en el cual se puede confiar y que puede ser también alguien que medie en conflictos entre otros terceros países. Esto se va a mantener por largo tiempo. Sin embargo, con la llegada de la dictadura militar el año 76, ¿no? del famoso proceso, esta tradición los militares argentinos la van a abandonar. Ya. O sea, vendría de la mano de las dictaduras. Absolutamente. Ahora, ojo, en Argentina, como bien se sabe, hubo a lo largo del siglo XX numerosísimas dictaduras, ¿no? O sea, uno se pone a estudiar historia argentina y se pierde una cantidad de personajes y de generales uno tras otro que es bien impactante. Profe, dentro de esa historia, Menem hay al menos su gobierno, llevaban no sé cuántas décadas sin que un presidente elegido democráticamente terminara su mandato. Exacto. Así es. Yo creo que de la época de, ¿cómo se llama este presidente radical de los años 20 argentino? Bueno, no me acuerdo ahora, pero sí, por largo tiempo estas dictaduras. Sin embargo, en los años 60, a lo largo del siglo XX, Argentina en varias ocasiones va a reclamar por el tema del Beagle, porque los otros van a ir siendo resueltos por sucesivas negociaciones. El Tratado de Límites de 1881, que declara que Chile y Argentina se separan por las altas cumbres y divisoria de aguas. Luego, a fines de siglo, otro que tiene que ver con como un complemento de aquello, que agrega que para Chile la costa es el Pacífico y Argentina el Atlántico, en caso de que hubiera aquí un problema, y en particular en 1902, que son los famosos Pactos de Mayo, en un momento en que Chile y Argentina casi llegan a la guerra a fines del siglo XIX, y donde nos lanzamos más bien, en una carrera armamentista tan loca que Chile y Argentina están en esa época, entre las 8 flotas de guerra más grandes del mundo. Cuestión totalmente aberrante, ¿no? Debido a esa situación. De hecho, si se compara el número de las flotas de guerra con el número de habitantes, Chile y Argentina venían detrás de la flota británica. No sé, a ese nivel se había llegado, ¿no? Sí. No, una locura. Y el año 1912 firman estos Pactos de Mayo que descomprimen estos conflictos, porque lo que hacen los Pactos de Mayo básicamente es instalar un mecanismo de solución de controversia. Y este mecanismo establece que si la negociación entre ambas partes no llega a acuerdo, se va a pedir un arbitraje por una comisión extranjera. Y ese arbitraje lo puede solicitar o ambos países o solo uno. Y el otro debe colaborar y el fallo es definitivo e inapelable. Y ambos aceptan esto, ¿no? Y esto va a operar a lo largo de todo el siglo, y durante estos sucesivos gobiernos también va a operar. Y el conflicto de Palena en los 60 también va a operar, y los argentinos lo van a aceptar. Y Chile va a insistir en que el tema del Beagle vaya a arbitraje, porque confiaba, ¿cierto?, en las argumentaciones jurídicas, diplomáticas, técnicas, de que efectivamente las islas del Beagle eran chilenas, ¿no? Y las dictaduras argentinas, por ejemplo, Onganía y Lanusse, ¿no?, que preceden a la vuelta de Perón y luego al famoso proceso, van a aceptar efectivamente ir a arbitraje. Pero llega la dictadura de Videla, Viola, Galtieri, y etcétera,
y ellos se quedan en sus manos con este proceso de arbitraje y lo empiezan a dilatar, a dilatar y a dilatar. Y el año 1978, cuando finalmente la corona británica da a conocer el resultado de este laudo, en la cual la corona británica en realidad hacía un papel más bien decorativo, porque esto lo resolvió una comisión de expertos internacionales aceptadas por ambas partes, que una vez, digamos, elaborado el fallo, era enviado a su majestad británica, quien o lo aceptaba o lo rechazaba, pero no lo podía modificar, no hacía nada. Era casi un ente decorativo que le daba prestigio. Y bueno, la reina Isabel lo acepta y lo entrega a Chile y Argentina. Chile lo acepta de inmediato, pero Argentina empieza a dilatar, ¿no?, la respuesta al fallo durante todo ese año, ¿no? Se entrega a principios del 78 y lo empieza a dilatar la respuesta, y mientras tanto la sociedad argentina, la prensa, bueno, por supuesto el gobierno de la dictadura militar, la academia, la banca, los empresarios e incluso los partidos políticos e incluso políticos radicales como Fernando de la Rúa y Raúl Alfonsín, incluso políticos peronistas que habían sido duramente reprimidos, lo estaban haciendo en ese momento por la dictadura, declaran todos que el fallo del laudo arbitral de su majestad británica es insusanablemente nulo y total y absolutamente nulo, y lo rechazan. Y eso va a ser lo que nos va a llevar al borde de la guerra por esta decisión de la dictadura argentina, y que mediante todo digamos, aparataje de propaganda, incluso se instala en los colegios, ¿no?, esta cosa de que Chile es un país expansionista, de que esto nos pertenece, de que están entrando al Atlántico, de que la culpa es de su majestad británica, y otras cosas bastante falaces, para preparar a la población para que la dictadura argentina simplemente lo rechace. Y eso va a ser lo que nos va a llevar hasta, digamos, el borde de la guerra. ¿Y qué pasa ahí, profesor? Porque tenemos el recuerdo, ¿no?, de esa, digamos, de ese momento, pero se supone que también lo que se manifiesta hacia la población nunca es lo que está pasando en la, digamos, en la trastienda, ¿no?, de este tipo de situaciones. Sí. Con el tiempo, claro, la historia ha permitido saber que estaban pasando cosas y que efectivamente fue, no sé cuánto, pero hubo un momento en que la cosa se veía muy, muy compleja. Esto lo declararon incluso miembros de la Junta posteriormente. Sí, o sea, el día 22 de diciembre de 1978 era la fecha del inicio del ataque argentino a la flota chilena en la invasión de las islas del Canal Beagle, una operación militar que llamaban Operación Soberanía, ¿no?, que tiene que ver con todo este tema fronterizo, una manera bien extraña de entender la soberanía, porque la soberanía también tiene que ver con países que son capaces de negociar y aceptar o declarar tal o cual cosa, porque son naciones soberanas, ¿no? O sea, la soberanía tiene que ver con que uno toma decisiones de manera independiente y libre. Pero ellos veían soberanía en este litigio, ¿no?, geográfico, y la verdad que durante ese periodo del año 78, que es muy tenso, que es a lo largo de todo el año, porque el fallo se da a conocer en marzo y esto se prolonga hasta diciembre, en la sociedad argentina se crea un clima bélico que es más álgido que en Chile. Por ejemplo, se llevan a cabo ejercicios de oscurecimiento de las ciudades para prevenir bombardeos, cosa que jamás ocurrió en Chile, y que sin duda eso afecta muchísimo a la población. O sea, si te están ordenando estar a oscuras porque te van a bombardear, eso afecta directamente la rutina, ¿no?, y la seguridad de las personas. Entonces se crea un clima de temor y un clima belicista y una suerte de nacionalismo militarista, que en ese momento la verdad que a la dictadura le era muy oportuno. Claro, le era muy útil también para mantener ese control, ¿no? Finalmente sabemos que eso ocurre, pero en Chile, ¿cómo operó eso? Chile, bueno, movilizó tropas. Sí, por supuesto, hubo movilización de tropas. Chile está en una posición militar muy compleja. Había tenido antes la posibilidad de la amenaza de un ataque desde el Perú, bajo el gobierno del general Velasco Alvarado. Estábamos sometidos a la enmienda Kennedy, que había restringido, o más bien prohibido, la entrega de armas y de suministros militares de Estados Unidos a Chile. Y bueno,
en esas condiciones, las Fuerzas Armadas chilenas estaban en una situación muy débil, ¿no? Entonces, ahí la Junta Militar y el general Pinochet estaban muy claros de que debían evitar el conflicto a toda costa, cosa que no era la misma percepción de los militares argentinos. Además que las juntas militares argentinas tenían una forma de gobierno colegiada, claro, en la cual se iban turnando, claro, ¿no? En el cargo de primer mandatario, que tenía que ver más o menos con el tiempo que duraban como comandante en jefe de la rama a la que pertenecían, que solía ser 3 años. Y en ese sentido, las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, de cierto modo, competían, ¿no?, entre sí, incluso competían de manera, digamos, muy, digamos, grotesca en relación a la represión, ¿no? Así que quien capturaba y eliminaba, claro, a más personas, ¿eh? Entonces, en ese sentido, las respuestas políticas de Argentina eran un poco más caóticas que en el caso chileno, en esto en particular. Okay. Ya, pero en Chile, yo, para todos los que vivían en Punta Arenas, escuchaba básicamente que les ponían sacos de arena en las ventanas. Ah, no, absolutamente, sí, en Magallanes sí. Porque ahí iba a ser, ahí iba a empezar la guerra, ¿no? Se suponía que las islas iban a ser invadidas por mar y que iba a haber ataque de blindados por, digamos, por la Patagonia, ¿no? La Patagonia Sur, hacia Punta Arenas y hacia Puerto Natales. Entonces, evidentemente que ahí sí, ¿no? Sin duda, sin duda. Ahora, en términos súper sencillos, digamos, las fuerzas aéreas tenían un problema de asimetría, porque Chile tiene un mínimo tiempo para reaccionar ante un ataque aéreo en las grandes ciudades, en Santiago, Concepción, mínimo tiempo. En aquella época eran los Canberra, me parece, venían volando a baja altura, pasaban la cordillera y en 12 minutos estaban bombardeando Santiago. Mientras que un avión chileno, sí, tenía que recorrer una distancia enorme para bombardear una ciudad importante en Argentina. Correcto, ¿no? Esa era una situación estratégica desde el punto de vista de la Fuerza Aérea que era súper compleja y que lo sigue siendo, ¿no? Desde el punto de vista geográfico. Y sí, pues, sí, eso era muy, muy complejo. Y con una Fuerza Aérea en condiciones también dañadas, o sea, que teníamos ahí los F-5, ¿no? Ya estaban, que eran norteamericanos, sin repuesto, ¿no? Y los anteriores que había Hawker Hunter, que es un avión que ya estaba requete obsoleto, entonces... Oiga, profesor, solo sirven para bombardear edificios públicos, ¿no? Bueno, claro. Con gran precisión, oiga, digámoslo, claro. Una última pregunta respecto del Tratado de Paz y Amistad. ¿Este tratado se firma con la intención o para resolver los asuntos, digamos, expuestos, los asuntos concretos de la, digamos, el del Canal del Beagle, toda la zona, o es un tratado que funciona eventualmente para otro tipo de controversias? Ambas cosas. O sea, lo primero es resolver la soberanía en las Islas del Beagle que se otorgan a Chile, ¿no? Finalmente, y este es también otro motivo de que cuando el Papa entrega el laudo, los militares argentinos no lo quieren aceptar, ¿no? Eso se entrega el año... a fines de los 80, en diciembre del 80, o sea, durante un año están litigando y la Santa Sede está aquí, digamos, revisando los antecedentes y entrega el fallo a fines de 1980, en diciembre, y en enero Chile lo acepta. Mientras que Argentina recién responde en mayo y la objeta, ¿no? Dice que hay una serie de cuestiones que no le parecen y empieza a dilatar la resolución del conflicto hasta que llega el año 1982 y la guerra de las Malvinas, ¿no? Y hasta ahí nomás llegó. Claro, es el factor, factor clave. Sin duda. Es el factor clave, porque el desprestigio... Es que lo que ocurre ahí es que, en cierto modo, lo que hace la dictadura argentina es reemplazar, ¿no?, la invasión a Chile por esta aventura militar en las Malvinas, que ellos veían como bueno, tomar una fruta que se estaba cayendo, porque jamás esperaron que iba a haber una respuesta militar tan contundente de Gran Bretaña en vista de la distancia. Entonces pensaban en un paseo militar, porque en las Malvinas había una guarnición militar ínfima, y claro, no costaba nada tomar la isla, pero no esperaban la reacción británica que enviara una task force con portaaviones, ¿no? Y finalmente fueran derrotados. Entonces, a partir de esa derrota, como bien se sabe, la dictadura argentina cae, al año siguiente se llama elecciones y gana Raúl Alfonsín. Y Raúl Alfonsín se hace cargo de este problema, ¿no? Y Raúl Alfonsín decide aceptar el laudo. Pero para firmarlo, para ratificarlo, porque una cosa es aceptarlo y luego la ratificación, que es lo que ahora estamos conmemorando, él antes de eso llama un plebiscito en Argentina, en vista del impacto
cierto?, que pueden tener este tipo de decisiones de límites en la población, y yo diría también por una, digamos, una vocación democrática, a diferencia, como tú bien decías, Pablo, hace un rato, que en Chile simplemente lo aprueba la Junta Militar de Gobierno, que era poder, bien sabemos, legislativo, constituyente y Pinochet ejecutivo. Entonces ahí los problemas se resolvían rápidamente. Y de esa manera es que el año 84 finalmente se firma este tratado, se ratifica por el plebiscito en Argentina, por el presidente de la República, Raúl Alfonsín, por el Congreso argentino y en nuestro caso por la Junta Militar de Gobierno. Profesor Peralta, un gustazo. Como siempre, le mandan muchos mensajes de aliento y recetas. Michelada, sí, por ¿cuál? michelada. Michelada. Yo estaba pensando, cerveza con limón es una buena alternativa. Se la recomiendan acá. Se la Le recomiendan Ya, ampliamente. vamos Exactamente. a probar. Una michelada con un disco de Jimi Hendrix y listo, va a quedar en pegue. Dice. Ándale. ¿Ah? Ya. No, si hay muchas Mira, recomendaciones. Justo hoy día llegó a mi departamento un librero, porque estoy medio colapsado con las libres cuestiones, y eso me permitió ordenar un poco y tengo los discos a mano, así Muy que yo creo bien. que lo voy a hacer. Ahí conmigo. Ya, un abrazo, cuídese. Sí. Bueno, que estén bien, muchachos. Muchas gracias, Chao. profe. Chau.